Hola. Hoy exploraremos el fascinante mundo de la geografía. De manera resumida, abordaremos su definición, evolución, objeto de estudio y otros aspectos clave, en el marco de la primera semana del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2024-2. Empecemos. 1. Definición de geografía. Etimología. La palabra geografía se compone de dos raíces griegas, geo, que significa tierra, y grafía, que significa descripción. Definición original. En su origen, la geografía se limitaba a la descripción de la tierra. Se enfocaba en registrar las características del terreno, la ubicación de lugares y la distribución de los recursos naturales. Definición moderna. Con el tiempo, la geografía ha evolucionado para abarcar mucho más que la simple descripción. Hoy en día, se define como el estudio de la interacción entre el ser humano y su entorno. Analiza cómo las actividades humanas moldean el espacio geográfico y cómo, a su vez, el entorno natural influye en el desarrollo de las sociedades. 2. Evolución de la geografía. Edad antigua. Enfoque descriptivo. La geografía en esta época era principalmente descriptiva. Civilizaciones como la mesopotámica, la egipcia, la fenicia, la griega y la romana utilizaban la descripción del terreno para fines prácticos como la defensa, la planificación de rutas comerciales y el aprovechamiento de los recursos naturales. Griegos y la esfericidad de la Tierra. Los griegos realizaron importantes avances en el conocimiento geográfico. Filósofos como Aristóteles, a través de la observación de eclipses y la forma de los astros, dedujeron que la Tierra debía ser redonda. Aportes de Hecateo. Aristóteles y Eratóstenes. Hecateo de Mileto, considerado el padre de la geografía, elaboró uno de los primeros mapas del mundo conocido. Aristóteles contribuyó con sus ideas sobre la forma de la Tierra. Eratóstenes, utilizando principios geométricos, logró calcular la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa para su época. La Edad Media. Influencia de la Iglesia. Durante la Edad Media, la Iglesia ejerció un fuerte control sobre el conocimiento, limitando el avance de la ciencia, incluida la geografía. El conocimiento que desafiara las interpretaciones religiosas del mundo era visto con recelo, lo que frenó el desarrollo de nuevas ideas. Aportes de los árabes. A pesar de las limitaciones, los árabes, gracias a sus viajes y exploraciones, realizaron importantes contribuciones a la geografía. Destacan figuras como Al-Idrisi, creador de un mapamundi, Ibn Battuta, famoso por sus crónicas de viaje, y Bartolomé de Peratou, cartógrafo genovés. Edad moderna. Búsqueda de nuevas rutas comerciales. El bloqueo de las rutas comerciales hacia Asia por parte de los árabes impulsó a los europeos a buscar nuevas rutas marítimas. Esta búsqueda llevó al descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, marcando el inicio de la Edad Moderna. Avances en navegación y exploración. El descubrimiento de América y la necesidad de nuevas rutas comerciales impulsaron grandes avances en la navegación y la exploración. Aportes de Copérnico, Colón, Kepler y Mercator. Nicolás Copérnico revolucionó la astronomía con su teoría heliocéntrica. Cristóbal Colón abrió un nuevo capítulo en la historia con el descubrimiento de América. Johannes Kepler describió las leyes del movimiento planetario. Gerardus Mercator desarrolló una proyección cartográfica que facilitó la navegación. Edad contemporánea. Carácter científico de la geografía. En esta época, la geografía se consolida como una ciencia que estudia la interacción entre el hombre y el medio ambiente. Geografía determinista. Esta corriente sostiene que el medio natural condiciona y determina el desarrollo de las sociedades humanas. Sus principales exponentes son Friedrich Ratzel, Alexander von Humboldt y Karl Richter. Geografía posibilista. En contraposición al determinismo, el posibilismo plantea que el ser humano posee la capacidad de modificar el medio natural para adaptarlo a sus necesidades y promover su desarrollo. Su principal representante es Paul Vidal de la Blache. Geografía cuantitativa. Esta rama de la geografía se enfoca en el estudio del espacio geográfico utilizando métodos cuantitativos y datos numéricos. Busca una mayor precisión y objetividad en el análisis de los fenómenos geográficos. Geografía sistémica. Esta corriente concibe la Tierra como un sistema complejo en el que todos sus componentes están interconectados. Estudia las interacciones entre los elementos del sistema terrestre y cómo los cambios en un componente pueden afectar al conjunto. 3. La geografía y su objeto de estudio. Objeto de estudio de la geografía cuantitativa. El espacio geográfico es el objeto de estudio de la geografía cuantitativa. Espacio geográfico.
Se define como la porción de la superficie terrestre que ha sido modificada por la acción humana para satisfacer sus necesidades. Incluye elementos naturales como el relieve, el clima, la vegetación y la fauna, así como elementos artificiales como las ciudades, las carreteras y las áreas cultivadas. 4. La geografía sistémica y su objeto de estudio. Objeto de estudio de la geografía sistémica. El geosistema es el objeto de estudio de la geografía sistémica. Geosistema es un sistema complejo y dinámico formado por la interacción de diferentes entidades. Entidades abióticas, elementos no vivos del sistema, como el relieve, el clima, el agua y el suelo. Bióticas, seres vivos del sistema, como la flora y la fauna. Antrópicas, componentes relacionados con la actividad humana, como las ciudades, las infraestructuras y las actividades económicas. Subsistemas. El geosistema se divide en 5 subsistemas principales. Litosfera, capa sólida de la Tierra que incluye la corteza terrestre y la parte superior del manto. Atmósfera, capa gaseosa que rodea la Tierra. Biosfera, conjunto de todos los seres vivos que habitan la Tierra. Sociosfera, sistema formado por las sociedades humanas y sus interacciones. Hidrosfera, conjunto de todas las aguas del planeta, incluyendo océanos, mares, ríos, lagos y aguas subterráneas. 5. Puntos y líneas imaginarias. Para ubicarnos en la Tierra y comprender los fenómenos geográficos, se utilizan puntos y líneas imaginarias. El eje terrestre. Línea imaginaria que atraviesa la Tierra de polo a polo, sobre la cual gira el planeta durante su movimiento de rotación. Inclinación. El eje terrestre tiene una inclinación de 23 grados 27 minutos con respecto a la perpendicular del plano de la eclíptica. Consecuencias de la inclinación y la traslación. Distribución desigual de la luz y el calor. La inclinación del eje terrestre, junto con el movimiento de traslación, provoca que la radiación solar llegue a la Tierra con diferente intensidad en distintas latitudes y en diferentes épocas del año. Esto da origen a las estaciones del año. Duración variable del día y la noche. La inclinación del eje terrestre también causa variaciones en la duración del día y la noche a lo largo del año y en diferentes latitudes. En los polos, se experimentan 6 meses de día continuo y 6 meses de noche continua. Los polos geográficos. Puntos extremos del eje terrestre, donde éste intersecta con la superficie. Son el polo norte, 90 grados latitud norte, y el polo sur, 90 grados latitud sur. Características. Son las zonas más frías del planeta. Experimentan 6 meses de día continuo en verano y 6 meses de noche continua en invierno. El ecuador terrestre. Círculo máximo perpendicular al eje de rotación que divide la Tierra en 2 hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Características. Es el paralelo de latitud 0 grados. Tiene una circunferencia aproximada de 40.075 kilómetros. En el ecuador, la duración del día y la noche es igual durante todo el año. Los meridianos. Semicírculos máximos que pasan por los polos y son perpendiculares al ecuador. Características. Se utilizan para medir la longitud. Cada meridiano tiene un valor de longitud que va de 0 grados a 180 grados este u oeste. Los meridianos más importantes son el meridiano de Greenwich, 0 grados, y el meridiano de 180 grados o línea de cambio de fecha. Líneas imaginarias en el planisferio. En un planisferio, que es una representación plana de la Tierra, se pueden observar todas estas líneas imaginarias, círculos polares, trópicos, ecuador y meridianos. Permiten ubicar los continentes, países y diferentes regiones del planeta. 6. Las coordenadas geográficas. Sistema que utiliza la latitud y la longitud para determinar la ubicación exacta de cualquier punto en la superficie terrestre. Latitud, distancia angular, medida en grados, minutos y segundos, desde un punto cualquiera de la Tierra al ecuador. Se mide hacia el norte o hacia el sur. Longitud, distancia angular, medida en grados, minutos y segundos, desde un punto cualquiera de la Tierra al meridiano de Greenwich. Se mide hacia el este o hacia el oeste. En resumen, este mapa mental nos ofrece una visión general de los conceptos clave de la geografía, desde su definición y evolución hasta las herramientas que nos permiten comprender y ubicarnos en el espacio geográfico. Recuerden que en el primer comentario encontrarán el enlace para descargar el mapa mental y la clase completa desarrollada. Si les gustó, no olviden darle like para seguir creando más resúmenes.